Génesis capítulo 8, versículos 6 y 7. Génesis capítulo 8, versículos 6 y 7, que dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este es un texto que es dentro de lo que es el episodio, lo que la Escritura nos cuenta acerca del diluvio y del arca. Es un texto muy interesante. Como lo que hemos visto antes en cuanto a la lectura y lo que ha compartido Raquel presidiendo, ella nos ha hablado y ha leído algunos textos acerca de Génesis. Y en Génesis vemos cómo Dios crea los animales, cómo Dios crea las aves marinas, los monstruos marinos, las aves, las aves, los monstruos marinos, los animales terrestres, etcétera, 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 según su género, según su especie. Cuando Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer, se produce lo que conocemos como el pecado. Hay una separación del hombre contra Dios, hay una serie de consecuencias por el pecado, que todavía lo estamos llevando también nosotros, aunque somos responsables de nuestro propio pecado. Y llega un momento en que el género humano sigue adelante, sigue viviendo, sigue haciendo su trabajo, sus vidas, gracias Pablo, sus cosas, pero llega un momento en el que el ser humano, el pecado que está llevando, le hace un momento hay un momento en el que Dios dice hasta aquí. Y es cuando Dios es muy paciente, hermano, nunca lo olvidemos. Dios es muy paciente, muy paciente, muy paciente. Podemos poner muy paciente 3 millones de veces seguidas, muy paciente, muy paciente, muy paciente. Pero cuidado cuando la paciencia de Dios acaba. Cuando la paciencia de Dios acaba, también tiene sus consecuencias. Y en este sentido, la paciencia de Dios acabó cuando contempló que una y otra vez, la raza humana estaba pecando continuamente. Dios llama a Noé, le dice a Noé que construya un arca. Noé construye un arca sin tener ni idea de lo que era eso. Construye un arca. Es un predicador de justicia. Durante muchos años están compartiendo, la gente le pregunta: ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y eso para qué sirve? Pues esto porque va a haber un diluvio y es una forma de protegerlo, y porque es una forma de poder compartir el evangelio. Pero nadie prestó atención a lo que Noé les estaba diciendo, y llega un momento en que ocurre el diluvio. Y ese diluvio, como todos sabemos, acabó con el género humano, menos Noé y su familia. Fue un castigo impresionante por parte de Dios para una raza humana que estaba haciendo lo que le daba la gana. Dios, en este caso, Dios le dice a Noé: van a venir los animales terrestres y van a incorporarse al arca por instinto. Dios puso ese instinto para que los animales, las parejas, pudiesen entrar en el arca. Y entraron en el arca, y todo tipo de animales, evidentemente los animales marinos no, entraron en el arca. Y después que ocurrió todo eso, empezó el diluvio. El diluvio cae un día, otro día, un mes, otro mes, acaba con todo, y las aguas suben, y al cabo del tiempo, pues llega un momento en que Noé abre una ventana, la ventana que había hecho en el arca. Y lo que hace Noé es enviar un cuervo. ¿Por qué hace Noé esto? Para ver cómo estaba la tierra, para ver si había descendido el agua, para ver si ya había alguna tierra seca, a ver si ya se habían los árboles, etc. Y manda el cuervo. Y es interesante, porque después vemos que manda una paloma, pero lo primero que hace es mandar un cuervo. Y nos dice el texto que envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Lo envía por primera vez y al cabo de un tiempo el cuervo vuelve. El cuervo se queda aquí, al cabo de un tiempo vuelve a sacar el cuervo vuelve a salir, vuelve otra vez, así hasta que ya no volvió el cuervo. Y cuando no vuelve el cuervo, ya se dio cuenta Noé que la cosa que ya había un sitio donde el cuervo podía estar. Había un árbol, una zona, un lugar donde el cuervo ya no había agua y podía estar. ¿Por qué va y viene el cuervo? ¿Por qué entra y sale el cuervo? Pues porque el cuervo, entre las peculiaridades que tiene el cuervo, es que es un animal carroñero.
Entonces, permitidme esta expresión, cada vez que salía se daba el lote. Cada vez se daba el lote, porque claro, con tantos animales muertos flotando en el mar y tal, pues el cuervo se tuvo que poner aquella vez que vamos, tuvo que comer muy bien. Cuando terminaba de comer, volvía. Cuando ya vio el cuervo que ya no solamente estaban los animales muertos, sino que ya podía posarse en algún sitio y podía ver otros animales, ya el animal ya se paró, ya no volvió porque ya no hacía falta, ya estaba, ya había terreno seco, ya había terreno seco. ¿Qué sabemos nosotros acerca de los cuervos? Aparte de que hay gente que se parece a los cuervos, bueno, eso no va el tema. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué sabemos acerca de los cuervos? Pues los cuervos pueden medir de longitud entre 56 y 78 centímetros. Los cuervos pueden vivir en libertad entre 10 y 15 años, entre 10 y 15, aunque algunos cuervos han vivido 30 y 30 y tantos años, pero son lo menos. Lo normal es entre 10 y 15 años. Pueden pesar entre 1 kilo y kilo y medio cada cuervo. Cuando despliega las alas, puede medir entre 110 y 150 centímetros los adultos. Los científicos dicen que son animales muy inteligentes. De hecho, lo comparan con los chimpancés. Hay 3 animales que la ciencia nos dice que son sumamente, bueno, hay varios, pero hay 3 animales que nos dicen los científicos que son muy inteligentes. Uno son los chimpancés, otros son los delfines y otros son los cuervos. Nos dicen que son animales muy listos. Las parejas de cuervos permanecen juntos toda la vida y cada pareja defiende su territorio. Son omnívoros y se alimentan prácticamente de todo lo que encuentran, de insectos, de carroñas, de residuos de alimentos, de cereales, de frutas, de pequeños animales como los ratones, etcétera, etcétera. Los cuervos son capaces de vivir en muchos climas. Hay cuervos que viven en el Ártico, fijaos, y hay cuervos que viven en Europa, en Norteamérica, en los desiertos de África, en las islas del Pacífico, en las islas británicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Chari y yo fuimos a Dublín, que fuimos a ver a Esther allí, estuvimos allí 4 o 5 días en Dublín para ver cuando Esther estaba allí estudiando y trabajando allí. Una de las cosas que pudimos encontrar en Irlanda, que vimos, eran los cuervos. Hay muchísimos cuervos en Irlanda, muchísimos cuervos. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de cuervos por esos bosques verdes que tienen los irlandeses y esos prados tremendos, y veía un montón de cuervos, en muchos sitios. En la ciudad no, pero fuera de la ciudad de Dublín había, en los pueblos pequeños, en los grandes campos, veías muchos cuervos y te impresiona, Los cuervos impresionan con esa negrura, ese pico, impresionan esos animales. Por lo menos a mí me impresionó. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de los cuervos y hay grandes lecciones que tenemos que ver nosotros para nosotros mismos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que hubo cuervos que alimentaron a personas. Vean lo que dice en 1 Reyes capítulo 17, 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 al 7. 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 al 7. Y dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pero pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fijaos, hermanos y hermanas, que aquí es la primera vez que aparece Elías. Es la primera vez que se menciona a Elías en el texto bíblico. No sabemos prácticamente nada de Elías, porque además hace su aparición de golpe, de pronto. No hay una secuencia, no hay un principio, es de golpe, aparece en escena, y además aparece en escena de una forma abrupta y de una manera determinada. Lo único que se pone aquí de Elías es su nombre,
Elías tisbita, y que era de Galaad. Eso es lo único que sabemos acerca de Elías. Pero fijaos que hay un momento en el que se presenta delante de Acab. Este profeta, este hombre de Dios, se presenta delante de uno de los peores reyes que ha habido, con una de las peores reinas que ha habido, que era Jezabel, y se presenta delante de Acab y le dice a este rey, a Acab, le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando yo diga, habrá lluvia. De mientras no habrá lluvia. Hay que ser muy valiente para hacer esto. Hay que ser muy valiente, hay que tener las cosas muy claras, hay que tener un llamamiento muy claro de Dios, para presentarse delante de un rey que te puede matar, y decirle: no va a haber lluvia, y hasta que yo lo diga. Así que no va a haber lluvia hasta que Dios lo diga. Esta es una forma muy importante, muy drástica de decirle: estás haciendo las cosas mal. Esta es una advertencia. Dios está hablando, prestar atención a lo que Dios está diciendo. Sabemos que Acab no le prestó atención, ni mucho menos, pero aquí se presenta este hombre. Aquí se presenta este profeta de Dios, este hombre valiente, este hombre decidido, y le dice lo que el Señor le había dicho a él. Cuando ocurre eso, cuando entra allí y se lo dice a Acab, dice en el versículo 2: y vino a él palabra de Dios diciendo: ahora que has hecho esto, ahora que has cumplido esta misión, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente a Jordán. Escóndete porque va a venir consecuencias. Escóndete porque después de esto va a querer acabar con tu vida. Escóndete porque esto no acaba de empezar. Y le dice: vete al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Y yo he mandado al restaurante Robles, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fijaros que se le dice que se vaya, que se esconda, es una forma de protegerlo del rey. Le dice que allí habrá ahí un arroyo, que beberá del arroyo, y le dice que va a comer, que no se preocupe, que va a tener alimento. Y lo raro es la forma que Dios usa. Y la forma que Dios usa es los cuervos. Los cuervos te van a dar allí de comer. Elías se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al río de Kerit, que está frente a Jordán. Pero fijaros que nos dice también que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es una buena comida. Pan por la mañana y carne, pan por la tarde y carne y agua fresquita del arroyo. Pinta bien. No sabemos el tiempo, pues ahí estuvo este hombre al cuidado de Dios. Y Dios mandó sus cuervos para alimentar. Podía haber mandado otros animales, sí. Podía haber mandado el maná como siglos antes, pues sí. Podía haber mandado otro tipo de situaciones, sí. Pero Dios mandó cuervos. Y le trajeron dos veces al día, le traían pan y carne por la mañana a Elías. ¿Cómo se alimentó Elías? Por la providencia de Dios. Dios fue el que lo alimentó, pero Dios usó los cuervos. Dios usó los cuervos para alimentar a este hombre. A veces, hermanos y hermanas, en momentos difíciles, en situaciones difíciles en nuestra vida, necesitamos creyentes cuervos. Necesitamos creyentes cuervos que nos ayuden. Lot, si recordáis, fue hecho prisionero. Este hombre Lot se fue del amparo de su tío Abraham. Él no quiso continuar porque sus pastores del uno y del otro se estaban peleando. Y él se dividió de su tío, se fue de su tío. Además, con el descaro de decirle a Abraham: elige tú la tierra, y él cogió la mejor tierra. En vez de decirle: no, tú. No, al final él escogió lo que él pensaba que era la mejor tierra. Pero recordáis que llega un momento en el que a Lot, un grupo de reyes que se habían sublevado, lo cogen y lo hacen prisionero a él, a toda la familia y todo el ganado de Lot. Cuando Abraham se entera, Abraham podía haber dicho: pues te lo mereces por haberte ido debajo de mi amparo, te lo mereces porque además me has dejado en un mal sitio, te lo mereces por tu egoísmo, porque en vez de decir
Tito, para ti es la mejor tierra, porque yo no soy de nadie sin ti, además tú eres el hombre de Dios, para ti, por respeto, por reverencia, yo te doy. Al final él cogió egoístamente lo que él pensaba que era lo mejor para él. Abraham podía haber dicho, ahí te quedas, tú te lo has ganado, tú te quedas, no estás bajo mi autoridad, bajo mi amparo, tú te lo has ganado. Sin embargo, Abraham cogió a un grupo de personas, de 300 y pico de personas, de su propiedad, digamos, de gente que estaba con él, y actuó como un creyente cuerdo, fue a buscarlo, y Dios ayudó, Dios bendijo a Abraham y sacó a Lot, peleó, llegaron allí y pudo sacar a Lot, a su familia, a su ganado, lo sacó de estos reyes que lo habían cogido. A veces, hermanos, cuando estamos en situaciones así, en situaciones complicadas, en las que nosotros nos hemos metido en un lío, porque fue él el que se metió en un lío, necesitamos a gente que nos saque del lío. Necesitamos a gente que nos saque del lío, que nos dé la mano y diga, por ahí no. Permíteme, te voy a hablar, escúchame, siéntate, vamos a hablar, vamos a ver lo que Dios quiere. Necesitamos a gente que nos quite la venda. Necesitamos a gente que nos digan palabras de verdad, con amor, pero de verdad. Necesitamos a gente que nos digan las cosas que hemos hecho mal. Y aquí Lot fue hecho prisionero y Abraham, el creyente cuervo, fue en su busca, fue en su ayuda y lo sacó como prisionero que se encontraba. ¿Os recordáis aquel muchacho que sus hermanos lo vendieron? ¿Recordáis aquel muchacho con 17 años que sus hermanos llenos de envidia y de celo lo vendieron a unos mercaderes y esos mercaderes lo vendieron en Egipto como esclavo? Este muchacho se llevó 13 años entre prisiones, pasándolo mal, se llevó 13 años sin entender muy bien por qué sus hermanos lo vendieron, sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando, sin entender muy bien lo que pasó, porque estuvo en la cárcel 2 años, porque la mujer de Potifar estuvo intentando tener relaciones con él y él, por ser fiel, lo mandaron a la cárcel. O sea, 13 años terribles, allí en Egipto. Y José nunca se quejó contra Dios, nunca maldijo a Dios, nunca le dijo a Dios nada malo acerca del por qué estaba pasando aquello. Al revés, lo que hizo el creyente, lo que hizo José fue que de alguna forma fue un creyente cuervo que bendijo a sus hermanos y a su padre. Cuando sus hermanos llegan y su padre llega, él les dice, aquí tenéis la tierra de Gosén, aquí podréis vivir, aquí podréis estar con vuestro ganado, con vuestras cosas, esta tierra es para vosotros, los egipcios no harán nada, ya he hablado con Faraón y aquí tenéis ustedes, y fue preservado toda la familia, los hijos, las esposas, los sobrinos fueron preservados porque José fue un creyente cuervo. Fue un creyente cuervo que no se dejó dominar por la ira, ni por la venganza, ni por el odio, ni por el rencor, ni por el resentimiento. Él dijo, vosotros habéis hecho un mal contra mí, pero Dios estaba en todo eso. Vosotros habéis hecho mal, pero el que está por encima de todo es Dios. Y Dios me ha enviado aquí para preservaros a vosotros. Dios me ha enviado aquí para cuidaros a vosotros. José podía haberlos matado, sí, tenía autoridad para eso. José podía haber hecho una barbaridad con los hermanos, sí, tenía autoridad para eso. Pero no lo hizo. Lo que hizo fue darles una tierra de provisión, darles una tierra, y de esa tierra, como sabemos, durante 400 y pico de años se multiplicó de una forma impresionante, ¿no? Hasta que vino un faraón que no se acordaba, no sabía quién era José y quiso acabar con los judíos. Pero José actuó como un creyente cuervo, fue la persona que Dios usó para proteger a Jacob y a las tribus de Israel. Lot fue hecho prisionero por su incompetencia, por su ambición, y Abraham fue un creyente cuervo que lo libró. José fue un creyente cuervo que libró también a Jacob y a sus hermanos. Esto es un testimonio permitidme un pequeño testimonio personal. Durante 4 o 5 años tuvimos en la iglesia nuclear a un matrimonio que eran de Málaga. Ella es profesora y él estaba trabajando con los grupos bíblicos universitarios, de hecho sigue trabajando con los grupos bíblicos universitarios.
Estuvo 4 o 5 años, hubo una buenísima relación con ellos, un matrimonio consagrado, entregado, de esto que todos, que ojalá hubiera 20 como ellos en cada iglesia. Hubo en cierto momento se acercaron al despacho y entraron y me dijeron: queremos hablar contigo. Entonces yo pensaba que iba a contar un problema, me iba a contar una cosa, cualquier cosa. Entonces se sentaron y tal, y me dijeron: queremos bendecirte. ¿Cómo? Queremos bendecirte. Yo me quedé, porque normalmente nunca me dicen queremos bendecirte. Queremos bendecirte. Yo, pues bien, que gloria a Dios, por bendíceme, oraba, venga, ora por mí. No, pero no queremos bendecirte orando. Queremos bendecirte dándote durante un año una cantidad económica todos los meses. ¿Cómo? Queremos bendecirte dándote una cantidad económica todos los meses durante un año. Delante de Dios queremos ofrendar y queremos darte, aparte de la ofrenda que hacemos en la iglesia, queremos darte un dinero todos los meses para ti. Yo le dije: os lo agradezco mucho, aquello me cogió con un mal pelado. Os agradezco mucho, pero no hace falta. No hace falta, entre el sueldo de Ganachar y lo que recibo de la iglesia, la verdad es que no hace falta que me deis. Y me dijeron, nunca lo olvidaré, me dijeron, dice: mira, hay muchas formas de bendición, hay muchas maneras de bendición. Se bendice con la oración, se bendice con abrazos, se bendice con regalos, se bendice, dice, pero nosotros queremos bendecir, porque nosotros estamos siendo muy bendecidos contigo. Somos muy bendecidos contigo y queremos devolver un poquito de esa bendición. Y el dinero, aunque a ti no te haga falta, el dinero de alguna forma siempre nos hace falta. Y es una forma como cualquier otra de bendecirte. Y efectivamente durante un año me estuvieron dando cada mes una cantidad creo que eran 20.000 o 30.000 euros cada mes. Entonces me estuvieron dando una cantidad de dinero durante un año. Una forma de mostrar su agradecimiento y de bendecir. Fueron unos clientes cuervos. Ellos fueron unos clientes cuervos para mí en esa situación, en ese momento. Que yo no estaba acostumbrado a eso, ni mucho menos, y me sorprendió, pero entendí el razonamiento. Si hay muchas formas de bendecirte, el dinero también. Entonces, porque son cosas que animan y tal. Ese matrimonio que hoy día siguen en el Señor y siguen ahí sirviendo a su Dios, a nuestro Dios, en ese momento para mí fueron unos clientes cuervos que me ayudaron y me animaron un montón. Solamente con esas palabras me animaron y me dieron ánimo para mucho tiempo. Hermanos y hermanas, hay momentos en nuestra vida que necesitamos creyentes cuervos. Creyentes cuervos que se junten a nuestro lado, creyentes cuervos que nos den alimento, creyentes cuervos que nos abrazan, creyentes cuervos que nos den abrazos, cariño, creyentes cuervos que nos den una buena tierra. Hay momentos y situaciones en las que estamos mal y qué agradecido tenemos que estar cuando Dios envía a los creyentes cuervos para animarnos, fortalecernos y que podamos seguir adelante. Y ojalá no solamente que seamos creyentes cuervos, o sea, que recibamos la ayuda de creyentes cuervos, sino que ojalá tú seas un creyente cuervo, que tú también animes a otro, que tú fortalezcas a otro. El viernes pasado Joti hizo una oración por una persona, no lo voy a decir porque no estaba anécdota, pero hizo una oración por una persona y estaba orando quebrantado por esa persona, que es de aquí de la iglesia, orando por esa persona. Necesitamos gente que ore por nosotros, necesitamos gente que nos ponga delante de Dios, necesitamos gente que intercedan por nosotros, necesitamos gente que oren y que nos amen, pero también necesitamos que yo lo haga también. O sea, tú eres un creyente cuervo, tú eres una persona que trae alimentos a otro, tú eres una persona que trae carne a otro, que trae pan a otro, tú eres una persona que estás animando a otro, o eres de los que esperan que te animen a ti, que te ayuden a ti, pero tú nunca haces nada. Porque en el caso de tanto de Abraham como de José, como de este matrimonio que yo he dicho, fueron creyentes que dieron de su valor, que dieron de su tiempo, que dieron de su responsabilidad para ayudar a otros. Y Dios envía siempre, no te quepa la menor duda, en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles, en los momentos en el que acá viene por nosotros, Dios siempre envía a creyentes cuervos. A creyentes cuervos. Siempre. Y a veces no son creyentes,
A veces Dios envía a personas que no son creyentes, pero hacen un servicio, aunque yo no lo sepa, hacen un servicio delante de Dios y el Señor provee de estas personas para animar a su pueblo. Así que una de las cosas que encontramos en la Escritura es que el creyente cuervo alimenta a otros. Pero fijaros que no solamente encontramos esto, encontramos también que los cuervos nos enseñan acerca de la importancia de los padres. Los cuervos nos enseñan acerca de la importancia de los padres. Y no me he metido en un lío, voy a intentar explicarlo. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17, dice así. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo sacan. Es un texto, te lo repito. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo sacan. En el refranero español hay un refrán que dice: cría cuervos y te sacarán. Y es verdad. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Una de las características de los cuervos es que cuando se pelean con otros animales, incluso con los seres humanos, con los hombres también, son aves que atacan a los ojos de sus adversarios. Hay un instinto en ellos en el que van directamente a los ojos. Cuando encuentran carroña, que están muertos, lo primero que hacen es picotear los ojos. Y se han dado casos de cuervos que han atacado a personas y lo primero que han hecho ha sido atacar los ojos de las personas. No sé si recordáis la película de Hitchcock, Los pájaros. Pues en esa película hay gaviotas que atacan a los seres humanos, hay ciertos animales, pero uno de esos animales son los cuervos, y van directamente a los ojos de los seres humanos. Por eso en el refranero dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Aquí Salomón está diciendo que tengamos cuidado con la actitud que tenemos hacia los padres, que tengamos cuidado con los hijos que se burlan de los padres, que tengamos cuidado con los hijos que menosprecian a los padres, que tengamos cuidado de los hijos que actúan de mala manera con los padres. ¿Por qué? Porque los cuervos pueden sacar los ojos a los hijos. Los cuervos pueden sacar los ojos a los hijos. Con esto nos está diciendo que respetemos a los padres. Con esto está diciendo que tengamos cuidado de nuestros padres. Con esto nos está diciendo Salomón que es importante que como hijos tengamos una actitud adecuada de respeto, de reverencia, de amor, de cuidado hacia los padres. Hoy en día la tendencia que tenemos es todo lo contrario. Hoy en día la tendencia que tenemos es a menospreciar a nuestros padres, a menospreciar a los mayores. Hoy en día no queremos saber nada de la vejez, no queremos saber nada del cuidado, no queremos saber nada de los padres de manera general. La sociedad está arrinconando a las personas mayores y está arrinconando también a los padres. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña mucho acerca del respeto, del cariño, de la atención hacia los padres. Fijaros que en Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, en uno de los mandamientos del Decálogo, nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y como decía también el Nuevo Testamento, decía Pablo, el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, porque así vivirás más. En Proverbios, en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9, nos dice Salomón. Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
En el mismo Proverbios, en el capítulo 15, versículo 5, dice, capítulo 15, versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y después, en el versículo 20, dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y podríamos continuar. El necio menosprecia el consejo de su padre, el hombre necio menosprecia a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hombres y mujeres que menosprecian el consejo de los padres. Hay hijos que no quieren saber nada de los padres. Hay hijos que llega un momento en que dejan de hablar a los padres. A veces con cierta razón, porque a veces los padres no actúan bien. A veces los padres actúan de una manera que echan a los hijos. Y hay padres que actúan que pegan, que son violentos, que han hecho cosas malas con los hijos, y es normal en el sentido que muchos hijos no quieren saber nada de esos padres. Pero aquí estamos hablando de unos padres normales y corrientes. De unos padres normales y corrientes que intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Que aman a sus hijos, que cuidan a sus hijos, que enseñan a sus hijos, que disciplinan a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que los hijos no quieren saber nada de los padres. Y el padre le dice algo y el hijo menosprecia a su padre y le dice, tú estás loco, tú no sabes nada, aquí el que sabe soy yo. Y tal. No menosprecies el consejo de tu padre, no menosprecies el consejo de tu madre. No actúes de una forma en la que tú te creas más importante que tu padre. Porque hoy en día, incluso para cambiar de sexo, no hace falta ni el consejo de los padres. Hoy en día, para abortar, no hace falta ni que los padres se enteren. Hoy en día están arrinconando la autoridad de los padres. Arrinconando la autoridad de los padres. Y antiguamente, cuando yo recuerdo un día que yo estaba jugando al fútbol, y estaba en un descampado jugando al fútbol, tendría yo 11 años, 12 años. Salíamos en aquel momento a la 1 del colegio y entrábamos a las 3. Mientras llegábamos a casa, subíamos la maleta y mientras que las madres ponían la comida, pues jugábamos a jugar, los niños y las niñas jugábamos para un ratito, y yo estaba jugando al fútbol. Y recuerdo que mi madre con el balcón, a las 2 menos 20, me dice, ¡Pedrito! ¡La comida! ¡Pedrito! Y yo veía a mi madre, ¡ya voy! Y yo seguí jugando al fútbol, ¡Pedrito! ¡Ya voy! Y yo jugando al fútbol. Llegó mi padre y me dice, y Pedro y el niño, dice, está, pero llegó un montón de veces, está jugando al fútbol y no viene. Sale mi padre al balcón. Mi padre hacía un silbido con los dedos. Yo no sé hacer eso, nunca he sabido. Y hacía un silbido así, y dice así. Y yo digo, ese es mi padre. Miren, y mi padre estaba en el balcón. Una vez me silbó, y se me ocurrió que me silbara 2 veces. Yo me fui para mi casa porque era mi padre el que había silbado. Cuando yo subí, mi padre normalmente no me pegaba, Mi padre normalmente no me pegaba, pero aquel día me dio Aquel día cogió una correa y me dio con la correa en el pompi. Y recuerdo a mi hermana que se puso en medio, mi hermana más pequeña que yo, 3 años. Se puso en medio, no me pegues, Pedrito, no me pegues, Pedrito. Ahí ella valiente defendiéndome y mi padre con la correa. Creo que ha sido la única vez que me ha pegado en mi vida, pero no lo olvido nunca. Nunca más en eso decir nada. Yo salía, iba a jugar al fútbol. ¡Pedrito! Ya voy. Como para desobedecer, bueno. ¿Por qué? Porque había una autoridad. Había una confianza. Los padres siempre dan confianza. Pero había una autoridad. Hoy es que hemos quitado la autoridad. Hoy día nada más que queremos que los padres tengan confianza, que nos traten como esa falsa leyenda, esa falsa enseñanza que nos dice que los padres son amigos de los hijos. Eso es mentira, eso no es verdad. Los padres no son amigos de los hijos, los padres son padres. Los padres son padres, con todo lo que eso significa. Otra cosa es que tú te relaciones con tus hijos, que vayas a comprar, que sean uno más en el sentido de hablar, de pasear, de relacionarte, evidentemente. Pero los padres son padres, tienen que hacer la función de padre. La función de amigo lo hacen otros.
pero tienen que hacer la función de padre. Y hemos puesto a los padres, los hijos, hoy día un chaval con 13, con 14 años, se cree que sabe más que sus padres. Eso es algo que cada generación lo hace. Llega un momento en el que tu padre es el que lo sabe todo. Y tú ves a tu padre con 5 años, con 6 años, con 7 años, dices, mi padre, ¡guau! Mi padre es nuevo, ¿no? Mi padre es el mejor. Y cuando llega ya con 12, y tu madre, mi madre, cuando llega a 12 o 13 años, ya te dice tú, mi padre no, yo no estoy de acuerdo con lo que mi padre, yo no estoy de acuerdo con la ropa que me ha comprado mi padre. Y tú empiezas a decir, yo sé más que mi padre, yo sé que más que mi madre, ¿quién es mi padre? Hasta que llega ya, cuando tienes ya 35, 40 años, tú dices, y sobre todo si tienes hijos, tú dices, aquí es que no sabe nada soy yo. Y yo me creía que yo sabía, yo no sé absolutamente nada, y vuelves a recuperar la admiración por tu padre. ¿Sabéis? Hay una palabra que a mí me encanta, que es maravillosa, que el otro día lo escuché, no sé si fue aquí o en inglés, no recuerdo muy bien, que es la palabra admiración. Admirar, admira a tus padres, de verdad, admira a tus padres. Admira a tus padres porque algunos padres sacan adelante a sus hijos con mucho esfuerzo. Y tenemos que valorar eso. Algunos padres han sacado adelante a sus hijos en situaciones muy complicadas y muy difíciles. Y tenemos que admirar, tenemos que respetar, tenemos que querer ese esfuerzo que han hecho. Hay padres y madres que se han dado la vida literalmente por los hijos, y aman profundamente a sus hijos, y dan la vida por sus hijos. Necesitamos creyentes cuervos que nos enseñen realmente la importancia de los padres. La importancia de los padres. La palabra de Dios habla mucho acerca de los hijos, sí, muchísimo acerca de los hijos. Y haríamos bien en ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los hijos, pero también nos habla mucho acerca de los padres. Acerca de los padres. No menospreciemos a los padres. No gritemos a los padres. No creamos que los padres son tontos. No creamos que los padres no sirven para nada. No creamos que los padres te aman y van a dar su vida por ti, si es preciso. Y van a dar lo mejor que tienen para ti. Valóralos. No sé la última vez que tú le has dicho a tu padre, papá, te quiero. No sé cuántas veces, si la primera vez con mamá, te quiero. Pero si hace tiempo que no se lo dices, cuando termine el culto, o si no está aquí presente a tu padre que ya es mayor o tal, si todavía vive, dile, papá, te quiero. Mamá, te quiero. Gracias por cómo me habéis cuidado. Gracias porque me habéis educado. Gracias porque habéis invertido en mí más de lo que soy consciente. Gracias porque parte de lo que yo soy tiene que ver con vosotros. Darle las gracias a vuestros padres. No esperes a que se mueran. No esperes a que se vayan para ser agradecidos con tus padres. Mándales un WhatsApp, hablar con ellos si no estás en tu casa, etcétera, etcétera. Pero manifiesta tu cuidado, porque los cuervos nos enseñan acerca de la importancia de los padres. Y en el tiempo en el que vivimos hay que tener mucho cuidado, hermanos. Es decir, gracias, Señor, por el padre, por la madre que tú me has dado. Hay padres que son unos sinvergüenzas, sí. Hay madres que no merecen el título de madre, sí. Desgraciadamente, hay padres que son gente malas, tristemente es verdad. Pero son la minoría. La mayoría de los padres son gente que aman a sus hijos, que quieren a sus hijos. Y a veces los hijos no se dan cuenta del precio enorme de los padres. Nos damos cuenta de los hijos, pero los hijos no se dan cuenta del precio enorme que a veces los padres tienen que vivir y pagar por sus hijos. Así que te he dicho esta tarde que el creyente cuervo alimenta a otros. Te he dicho esta tarde que los cuervos nos enseñan acerca de la importancia de los padres. Y termino con esto. Los creyentes cuervos confían plenamente en el Señor. Mira lo que dice en Lucas, en el capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 24. Que dice: dijo luego a sus discípulos Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que los cuervos?
¿No valéis vosotros mucho más que los gorriones? ¿No valéis vosotros mucho más que las codornices? ¿No valéis vosotros mucho más que los viveros? Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y Dios los alimenta. Hermanos, los creyentes cuervos confían plenamente en el Señor. Y el Señor sabe, Dios es el que da los alimentos. En Job, en el capítulo 38, Job, capítulo 38, versículo 41, Job 38, versículo 41, dice: ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Y todos sabemos la respuesta. ¿Cuál es? Mira lo que dice en el Salmo 147, Salmo 147, versículo 9. Dice: Él, Dios, da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él da a las bestias su alimento y a los hijos de los cuervos que claman. El Señor también les da los alimentos. Si el Señor cuida a los cuervos, si el Señor da los alimentos a los cuervos y a sus hijos también, ¿cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no te va a proteger a ti? ¿Cómo no va a estar contigo? ¿Cómo no va a ser tu vigía durante las 24 horas del día? ¿Cómo no va a estar contigo durante toda tu vida? Si Él es el que alimenta y el que hace la cosa, y los cuervos claman porque Dios les dé los alimentos, ¿cómo no va a dar su alimento a sus hijos? A sus hijos, a ti y a mí. ¿Cómo no va a cuidarnos? ¿Cómo no nos va a dar la ropa adecuada? ¿Cómo no nos va a dar la comida adecuada? ¿Cómo no nos va a dar la atención adecuada? ¿Y cómo no nos va a dar su amor continuamente a nuestras vidas? Tengamos fe, hermanos y hermanas. Hay momentos en nuestra vida muy complicados, muy difíciles, pero tenemos que aprender a confiar. Si el Señor manda el alimento a los cuervos, ¿cómo no me va a alimentar? ¿Cómo no va a proveer para mí? Y lo bueno es que a veces no somos conscientes de ese alimento, y Dios, como hemos visto en el caso de Elías, Dios manda otros cuervos para que te alimenten. Dios manda. Hay muchas historias, sobre todo en el campo misionero, pero también en el campo pastoral, de misioneros con muy poco sueldo, con muy poco dinero, pastores con muy poco dinero, gente en la obra de Dios con muy poco dinero. Y se cuentan muchísimas historias de cómo en momentos muy complicados, muy difíciles, ha venido una tienda, ha venido un cheque, ha venido una familia, ha venido, o sea, Dios envía sus cuervos. Dios envía sus cuervos para alimentar a aquellas personas que en ese momento no tienen o no va a llegar a final de mes. Pero no solamente a los que están a misioneros, a pastores o que están a tiempo completo. ¿Cuántas veces está un hermano o una hermana está en una situación difícil y de pronto recibe un regalo? Tú dices, ¿de dónde viene este regalo? Yo he visto esto tantas veces. El hermano Carmeón en Utrera, recuerdo un hermano, una familia que no tenía para pagar la luz. Y vino un hermano y me dijo: toma, dale ese dinero a esta familia, no le digas que te lo doy yo, dale ese dinero a esta familia para que pague la luz. Eso es un cuervo. Dios envió sus cuervos. Hermanos Carmeón que cogen una bolsa de alimentos y te dicen a otro: toma, sé que estás pasando mal, no te puedo ayudar de otra manera, pero te doy una bolsa de alimentos. Esos son cuervos, creyentes cuervos que alimentan a otros, que ayudan a otros. A lo mejor una persona que es torpe dando clase, un estudiante que no puede, que con 13, 14, 15, 16 años no saca adelante su estudio, y viene alguien y te dice: mira, yo soy un hermano de la fe, te dice: yo soy maestro, o soy maestra, o esta asignatura se me da bien. ¿Te importa que te ayude? ¿Te importa que vaya una hora a la semana a tu casa para ayudarte a ver si sacas mejores? Eso lo he visto yo también. Mejores notas. Esos son creyentes cuervos que dedican sin cobrar nada una hora para que esa persona vaya mejor en su asignatura, en su vida. Hermanos, Dios envía sus cuervos. Dios envía sus cuervos. A lo mejor tú eres un cuervo, fíjate. A lo mejor resulta que tú eres, no sé, hay una mala fama con los cuervos, ¿verdad?
Hay una mala fama con los cuervos, hay una mala fama, los cuervos, y tienen su origen, pero parece que los cuervos están relacionados con los demonios, con ciertas funciones, con ciertas ceremonias. Al ser negro es como que algo de la muerte, de la oscuridad y tal. La Biblia, cuando habla de los cuervos, no habla nada malo. O sea, lo que habla es bueno, Y son animales que dentro de lo negro que son y tal, tienen una belleza. El otro día estaba hablando con algunos de los jóvenes, el domingo pasado creo que era, y como estamos hablando de los animales, estoy predicando sobre los animales, no sé cómo, alguien me dijo, o yo lo dije, ¿tu animal preferido cuál es? Y yo dije, mira, mi animal preferido, yo tengo 3 animales preferidos. Uno es la pantera. A mí me encanta la pantera negra. No estoy hablando de Marvel, no. El animal, me encanta la pantera negra. Yo veo una pantera negra y que me gusta mucho hacer nada. De hecho, estoy pensando en comprarme una pantera negra. Es un animal pequeño. El toro negro. Yo he visto un toro aquí, el toro negro ahí y yo aquí. Y te quedas, bueno, protegido, claro, porque yo no soy un torero. Un toro es un animal precioso, es un animal bellísimo. Y un caballo negro, me encanta, todo negro, fíjate. Me gusta la pantera negra, el toro negro y el caballo negro, un caballo negro, wow. A partir de ahora me gustan también los cuervos. Cuando los vi dublitos me gustaban, pero después de preparar la predicación me gustan los cuervos negros. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a aprender los cuervos, que seamos creyentes cuervos que alimenten a otros. Que Dios nos ayude a que seamos creyentes que enseñemos y vivamos la importancia de los padres. Que respetemos a nuestros padres, que amemos a nuestros padres, que admiremos a nuestros padres y que queramos a nuestros padres. Y en esta tarde también hemos visto que los creyentes cuervos confían en el Señor. Si yo alimento a los cuervos, no te voy a alimentar. Si yo traigo comida, no te voy a alimentar. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude. La semana que viene propongo que vengamos todos con un disfraz de cuervo. De negro, todo negro, así con eso será tremendo, vamos. Parece que vamos a estar Halloween. Seamos creyentes cuervos. Que Dios nos ayude realmente a hacer el bien, a ocuparnos de nuestra familia, de nuestros padres, a ayudar a otros, y que Dios nos ayude también a confiar plenamente